Muy buenas tardes a todos otra vez. Esta es la charla número 31, correspondiente a el discurso de Esteban, que está dentro de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 7 de los Hechos. Y si alguna persona, estaríamos en la parte tercera del discurso de Esteban, porque el discurso de Esteban se estructura de la siguiente forma. Os lo recuerdo. La primera parte se habla de los patriarcas, en la segunda parte se hablaría de la ley de Moisés, y en la tercera pues se habla del templo, ¿no? Entonces, eh, claro, yo empiezo hablando, no puedo hacer un monográfico de Abraham, Isaac y Jacob, pero sí os doy las ideas principales. Entonces, si alguna persona entra ahora y en la charla 31, quizás sea bueno que vaya a la charla 29 y 30, en la que hablo más extensamente de Abraham. Y esto lo encontraréis en la Sagrada Escritura en Profundidad, que es un canal que tengo. Si alguien también está interesado en saber alguna cosa más entre el capítulo 1 y sexto de los Hechos de los Apóstoles, pues ahí tiene todos los vídeos que he ido explicando yo durante todo este tiempo. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la oración, y si os gusta el vídeo, pues poned el signo de la pulgar para arriba y os suscribís. Y nosotros vamos a empezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos. Entonces, estamos en la tercera parte y yo os recuerdo que estábamos hablando de Abraham. Y recordad que decía que Abraham, bueno, está Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas. Entonces, recuerdo que os dije que Abraham era nuestro padre en la fe. Y no solamente por el hecho de que hay un momento dado en que él recibe esta, digamos, experiencia espiritual, esta experiencia mística que está en el capítulo 12 del Génesis, que dice, vete de tu tierra, el Señor, Dios, Yahvé Dios le dice, vete de tu tierra, de tu casa, de tu patria, al lugar que yo te mostraré. Allí te bendeciré y te daré, por ti se bendecirán todos los pueblos. Sino también por el hecho de que en un momento dado, a ver, y es lo que os decía el otro día, ¿no? O sea, os decía que Abraham no entiende que el Señor le está proponiendo ser el padre de una nación que dará lugar a un redentor, que es Jesucristo. Él no lo entiende esto porque el Señor no lo acaba de explicar exactamente así. Entonces, en un momento dado, claro, no hay hijos. Entonces, ¿cómo él de semisedentario pasa a ser sedentario? Porque le dicen que baje a Canaán, a 1000 kilómetros de donde estaba. Entonces, él se hace sedentario y luego pasa más tiempo, se queja y al final le dice, y al final tiene un hijo, que es Isaac. Entonces, en el momento en que tiene un hijo, cuando el hijo ya es jovencito, el padre le dice, Dios Padre, le dice, sacrifícamelo. Entonces, él, imaginaos la angustia que tiene él, pero va hasta el monte y está a punto de sacrificarlo, hasta que el ángel lo para. Entonces, eh, se sacrifica en lugar del hijo un carnero. Pero es que lo que quiero que os deis cuenta es de que a pesar de que el sacrificio no tuvo lugar, el sacrificio fue el del carnero y no el del hijo, él en su corazón ya había hecho el sacrificio.
O sea, precisamente por este sacrificio que hizo, él es nuestro padre en la fe. O sea, él alcanzará cotas de santidad enormes precisamente por el sacrificio que hace, por entregarlo todo. Es exactamente igual, por ejemplo, el hecho de que la Virgen María, por la Virgen María, pues nuestra Santa Madre hizo lo mismo. O sea, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen y le dice, tendrás un hijo por obra del Espíritu Santo, lo único que puede hacer ella es decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque es que no lo entiende, es imposible. De ahí que digamos que lo que podríamos decir es que está el, el misterio de la elección divina, que no tiene nada que ver no depende de nada, no depende de la voluntad humana. Ahora os lo explicaré con Esaú y Jacob, ¿no? En realidad, lo que decía de Abraham es nuestro padre en la fe y es padre de todos los que creen en Dios. Entonces, os dejo a vosotros que sigáis con el capítulo 23, porque es interesantísimo. En el capítulo 23 Abraham explica cómo quiere encontrar una tumba para ser enterrado él y también su mujer Sara, porque Sara ha muerto, aunque luego se vuelve a casar. Y luego en el capítulo 24 tiene lugar el casamiento de Isaac. O sea, Isaac encuentra una mujer que es Rebeca, pero a ver cómo la encuentra y qué pasa. Está lleno de aventuras. Esto vale la pena que lo leáis, ¿no? Entonces, yo voy a explicaros parte del capítulo 25. En el capítulo 25 nos encontramos ya con lo siguiente, con que Abraham y Sara, perdón, y Rebeca, su mujer, Rebeca está embarazada, y está embarazada de gemelos, Esaú y Jacob. Entonces, esto lo sabéis, o sea, Esaú, el que salga primero es el primogénito, el segundo no tiene absolutamente nada. O sea, y la primera persona que sale es Esaú. Él es el que tendrá la primogenitura, el que será heredero de todo, el que tendrá todo, ¿eh? Y Jacob no tendrá nada. Ahora bien, aquí ocurre una cosa, y esto nos puede atañer exactamente igual a nosotros. Lo que ocurre es que con Isaac es que tiene una debilidad hacia su hijo Esaú. Y su mujer Rebeca siente una debilidad hacia Jacob. Entonces, esta será la madre de todo el problema. Y esto nos lo podemos aplicar perfectamente nosotros, porque digamos que los padres no deberían hacer diferencias. Si tienes tres hijos, y lógicamente, como somos humanos, lógicamente te tiendes a entender mejor con uno de ellos, probablemente, o te hace más gracia una de ellas, ¿no? Entonces, los otros dos que quedan como desplazados porque los niños se enteran de todo. Entonces, hay que intentar, si se tienen dos o tres hijos, que no se hagan diferencias entre los dos, entre los tres que tengan. Lo mismo con los amigos, porque con los amigos o las amigas puede pasar lo mismo. O lo mismo entre hermanos, por ejemplo. O lo mismo en comunidades religiosas. Si hay en una comunidad religiosa una hermana o una madre que es difícil, tú tiendes, porque ya os digo que somos humanos, a sacártela de encima, a no hablar, porque tienes francamente María. Pero mirad, Santa Teresita del Niño Jesús lo que consiguió. O sea, ella entregó y trató a una hermana que le era francamente antipática, perfectamente igual que a las otras. Se santificó con esto, cosa que no hizo Isaac y Rebeca, del cual se deduce todo lo que ocurrió, porque fue absolutamente terrible y podría pasar exactamente igual en el día de hoy. Lo mismo. Por eso os digo que la Biblia es totalmente actual, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo que va a pasar, es que, y os lo digo muy resumido para que lo leáis en el capítulo 25, es que, a ver, Rebeca, a través de una serie de triquiñuelas, va a conseguir que Isaac, que ya no está muy bien, no es muy cuerdo y no está muy bien físicamente, le dé la primogenitura, le dé la bendición a el hijo que no le corresponde. El hijo mayor es Esaú,
Pero a través de una serie de cosas, Rebeca lo que va a hacer es que, es que Isaac bendiga a Jacob, no al que le corresponde, que es Esaú. Entonces, aquí sí que es otra vez lo que os digo, ¿no? O sea, lo curioso, lo interesante es el misterio de la elección divina, que no tiene nada que ver con la ley humana, porque en el siglo XIX antes de Cristo, que es donde estamos, en el momento este, el primogénito era el primogénito, y el segundo era el segundo. Entonces, ¿por qué regla de tres? Dios permite que sea el segundo, que en teoría no tiene que tener nada, el que sea el primero, y el primero que sea el segundo. O sea, es el misterio más grande que hay, es misterioso. O sea, es lo que dice Isaías. Es decir, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, eh, 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 hay muchas cosas del Señor que no se pueden entender, muchas cosas. Es muy misterioso. Entonces, ante esto, lo que hay que hacer es lo que hizo la Santísima Virgen, que os lo explicaba antes, ¿no? Decir, entregarte, tener fe y decir, pues mira, no entiendo, pero acepto. ¿Mm? Porque eh, esto, a ver, hay que entender una cosa importante antes de continuar con respecto a la primogenitura. Os explicaba que Rebeca, a través de malas artes, consigue que Jacob tenga la primogenitura. Pero es que, o sea, que Isaac bendiga a Jacob. Ahora, aquí hay que entender una cosa, que en la mentalidad de los antiguos, la maldición, las maldiciones o las bendiciones no podían ser revocadas. O sea, digamos que tenían efecto, o así lo creían ellos, tenían efecto independientemente de la voluntad de la persona que lo había dicho. O sea que si Isaac en ese momento lo que ocurrió fue que bendijo a su hijo Jacob en lugar de bendecir a Esaú, y luego si se quería ir para atrás, no podía, porque estaba bendecido ya. Esto es lo que creían los antiguos. Luego, esto cambiará. Nosotros tenemos el libro de los Proverbios. Si vamos al libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 2, Proverbios 26, 2, dice, fijaos lo que dice, como gorrión que revolotea y golondrina que vuela, la maldición gratuita, la maldición gratuita no alcanza su fin. O sea, ahora ya lo entenderán. La maldición gratuita no alcanza su fin. Es decir, que las bendiciones y las maldiciones, verdaderamente, pues, en fin, no llegan al final, si verdaderamente no es lo que la persona desea, porque Dios está allí. Ahora, en su momento, y estamos en el siglo XIX antes de Cristo, hace 41 siglos, esto no se creía. Por esta razón, esta bendición que ya os digo que con malas artes hace Isaac a Esaú, perdón, a Jacob, esto es irrevocable, de alguna manera, ¿no? Entonces, antes de seguir, antes de explicar la escalera de Jacob, sí que me gustaría que, a ver, explicaros un poco el carácter de Isaac, para que lo entendierais bien. Mirad, Isaac era una persona que era, a ver, esto se deduce de la Biblia, era una persona apacible, era suave, era una persona bueno, que cuando sube con Isaac, arriba para ser sacrificado, pues no pone obstáculos. Es el final cuando dice, Padre mío, pero ¿dónde está el carnero que vamos a sacrificar? Y Isaac le dice, pues Dios proveerá, hijo mío. Pero, a ver, ya lo había visto Isaac, que Abraham subía con él y no había carnero. Pero es tranquilo, ¿eh? Por eso os digo que suave y apacible. Entonces, eh, él es muy religioso, acude a Dios cuando hay dificultades, cuando hay aflicciones, pide muchísimo a Dios para que su mujer deje de ser estéril, y Dios le da a Esaú y Jacob. Digamos que cuando intenta no reñir, intenta que siempre haya paz, cuando le tratan injustamente, también no se pone nervioso, sino que pone paz, como os digo.
por ejemplo, un asunto de unos pozos. Él va a excavar un pozo, pero hay una serie de problemas. Entonces deja ese pozo y va a buscar otro pozo. No quiere, no se pelea con nadie. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, hay un momento en el capítulo Génesis 26, eh, capítulo 26 del Génesis, versículo 23 al 25, que fijaos, después del asunto de los pozos, dice, el texto dice, de allí subió a Berseba. Yahvé se le apareció aquella noche y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, tu siervo. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. O sea, a ver, aquí hay dos cosas. O sea, vemos que él es un hombre que levanta un altar. Una vez ha tenido esta experiencia, tiene una experiencia espiritual también. Y en esta experiencia espiritual, el Señor le dice, yo estoy contigo, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, otra vez lo mismo, como le dijo a Abraham, que le dijo, yo soy el Sadai, es decir, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy tu escudo, estoy siempre contigo, anda conmigo, sé perfecto. Es decir, siempre Dios, Yahvé Dios y Jesucristo, o sea, Dios uno y trino, son dioses, es un Dios que está siempre detrás del hombre, siempre va detrás del hombre. Así como en otras religiones siempre son las personas que tienen miedo de los dioses, siempre los dioses griegos o los dioses siempre están encendiendo para los espíritus malignos de las casas, o tienen miedo de que pase algo, o son supersticiosos, o están los dioses alejados de ellos y tienen miedo de que no les hagan caso, o vete a saber lo que van a hacer ellos porque a lo mejor se vengan los dioses. Aquí es todo lo contrario. Dios es un Dios que va detrás del hombre. Dios está siempre con el hombre. Es lo mismo que pasa en el Génesis, cuando Adán y Eva han comido del fruto prohibido y se dan cuenta que están desnudos, se esconden. Entonces, en la Biblia te dice que estaba por el jardín, entra por el jardín Dios y les dice, ¿dónde están? O sea, Dios busca, porque Dios sabía perfectamente lo que habían hecho, y ellos están escondidos. Entonces, Dios busca a Adán y Eva para acompañarles. Es lo mismo que dice Jesucristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Es lo mismo. O sea, Dios uno y trino está siempre con nosotros. Entonces, claro, esto nos tiene que dar una cantidad de fe, una tranquilidad y una confianza, si pensamos, si profundizamos en ello, si creemos en ello, que no tiene parangón, no hay cambio. ¿eh? Entonces, aquí vemos, volviendo al Génesis, ¿no? Vemos que eh, a Abraham, perdón, Isaac, dice, construyó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. A ver, el altar, los altares que se construían allí eran eran un cúmulo, unas cuantas piedras y luego se ponía una piedra encima. Esto es lo que llamaban ellos un altar en ese momento. Entonces, lo que vemos aquí es que, digamos que, a ver, Isaac es un alma profunda. ¿eh? Es profundo, pero es una persona débil de carácter. Lo leeréis fácilmente. Y, a ver, no tiene nada que ver con Rebeca, que es una persona decidida, enérgica y que es la que conseguirá la primogenitura y la bendición para su hijo Jacob, que es lo que le interesa. Ahora, fijaos la cantidad de cosas que se derivan de lo que Rebeca hace y de lo que Isaac hace. De acuerdo que Isaac no puede revertir lo que ha hecho por las maldiciones por la época, ¿no? Pero y Rebeca tampoco puede hacer lo que había hecho y en cambio lo hace. Y que os decía que esto puede ocurrir en cualquier tipo de familia, porque es que lo que se les avecina es terrible. Mirad, Isaac, que prefiere a Esaú, le había dicho a Esaú que se fuera a cazarle algo, que luego lo cocinara, que viniera y que él le daría la bendición. Cuando Esaú vuelve de la caza y se encuentra que ya no puede ofrecerle nada a su padre porque la bendición ya se la ha dado a Jacob,
El odio que le entra es tal que decide matar a su hijo, a su hermano Jacob, cuando muera el padre. Entonces, la madre Rebeca, que adora a su hijo Jacob, le dice a Jacob, vete, vete de aquí, vete a 1000 kilómetros de aquí, a donde está mi hermano, que es Labán, porque si no, tu hermano te va a matar. Lo que se deduce de esto es que Jacob, que ha seguido lo que su madre decía porque se podía haber opuesto y no se ha opuesto, sufrirá durante 20 años el no poder ver a su madre. O sea, la madre pierde a los dos hijos el mismo día. Esaú le debió coger una manía terrible a la madre porque había hecho eso con Jacob, y al mismo tiempo Jacob se va y no lo verá en 20 años. Lo que pasa a Jacob hasta que llega a Labán, se casará con una hija de Labán y luego se casará con otra hija de Labán, pero estará 20 años de sufrimiento, de trabajo y de sometimiento hasta que vuelva a encontrarse con su hermano Esaú. Esto es lo que le pasa a Esaú, lo que le pasa a Jacob y lo que le pasa a Rebeca, pero es que también, fijaos lo que le pasará a Isaac. A Isaac lo que le pasará será que no podrá volver a mirar a su mujer. Esto se deduce de la Biblia, es decir, una persona que te ha engañado de tal manera, de tal forma, que estaba todo previsto y lo que ha hecho es revertir la historia, es algo que probablemente debió tener en gran enfado a Isaac. Entonces, y probablemente se destruyó el matrimonio entre los dos. No debieron hablarse demasiado a partir de entonces. Entonces, el próximo día, sí que os explicaré la escalera de Jacob, porque la escalera de Jacob es una cosa maravillosa. Es la historia de Jacob, que de no tener nada pasa a tenerlo todo, precisamente porque Dios está con él. Bueno, pues lo dejamos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.